Estuvimos hablando acerca de la preparación preliminar que nosotros debemos de tener individualmente a la hora de ministrar, a la hora de ministrar liberación. Y la oración, por supuesto, es algo muy importante. Tener la revelación de la palabra rema. ¿Se acuerdan ustedes? Una cosa es escuchar la información de la palabra de Dios y otra cosa es tener la revelación de la palabra. Nosotros necesitamos la revelación de la palabra. Porque si no la tenemos, la revelación lo que vamos a tener es información. Y una información sin revelación no surte ningún efecto en nosotros. La fe se activa en nosotros cuando tenemos revelación de la palabra de Dios. Acuérdense que la fe viene por el oír de la palabra. Pero cuando la palabra se hace rema en nosotros, es que produce esa fe. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, muy importante para poder prepararnos, una preparación preliminar, o sea, una preparación antes de nosotros poder hacer algún tipo de liberación, es ayuno y oración. La Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. La oración es efectiva, la única forma que nosotros tenemos para relacionarnos con Dios. Y es de la manera que nosotros traemos la presencia de Dios a nuestras vidas. Acuérdense que allí en el aposento alto estaban todos juntos, unánime. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban orando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y llenó a todos los que estaban en aquel lugar. La Biblia dice que nosotros recibimos poder cuando el Espíritu Santo se hace manifiesto en nosotros. Y ya el Espíritu Santo se hizo manifiesto en nosotros, pero tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo. Acuérdase que allí en el aposento alto por primera vez los discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios, pero después paulatinamente continuaron llenándose de la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Que dice que cuando estaban allí, que Pedro estaba en la cárcel, se dice que la iglesia oraba. Y cuando fueron también perseguidos, cuando lo amenazaron de que le iban que lo iban a meter preso y que lo iban a tratar tú sabes, de agredirlo por predicar en el nombre de Jesús, dice que ellos llegaron a lo suyo y oraron y dijeron: soberano Señor, mira sus amenazas, concedes que tu siervo hable con denuedo la palabra de Dios, mientras tú extiendes tu mano y haces prodigio y milagro durante ese precioso nombre que ellos están tratando de prohibirnos que nosotros nos prediquemos. Y dice que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso significa que el aposento alto fue un evento, pero después paulatinamente ellos fueron llenándose en eventos que sucedieron. La presencia del Señor caía y ellos nuevamente eran llenos del Espíritu de Dios. Una de las cosas que necesitamos nosotros es ayunar y orar. La oración combinada con el ayuno es una bomba atómica que el diablo no puede resistir. Yo le aconsejo a ustedes como líder espiritual que al menos una vez a la semana, si pueden más, mejor todavía, pero si pueden una semana, dedíquense un día al ayuno y a la oración. Es de la única manera que nosotros, la oración es diaria, la oración es cotidiana. Usted no puede dejar de orar, usted tiene que orar diariamente. Necesitamos de Dios todos los días. Dios no es un domingo cuando venimos a la iglesia, alabamos y glorificamos y sentimos un frescor y una cosquillita por el cuerpo. No, la presencia de Dios es cotidiana, es perenne y estable en nuestra vida. Yo creo que me muero si yo no siento la presencia de Dios. Es más, es que la presencia de Dios es la que nos da vida. Sin la presencia de Dios nos sentimos muertos dentro de nosotros. Así que es necesario que todos los días oremos, pero dedique si puede 1, 2 o 3 días a la semana o un día a la semana para ayunar, y usted verá cómo su vida espiritual automáticamente va cambiando de una manera de debilidad a una manera de fortaleza y autoridad, porque hay autoridad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora, aquí nos dicen que nosotros, miren lo que dice aquí en el capítulo 58 del libro de Isaías. Vamos a leer el último párrafo de la preparación preliminar para ti. ¿Tienes el libro abierto en la página 54? En el último párrafo, antes de entrar a la preparación preliminar para otros. Si tienes el libro, dice: ayuna y ora antes que ministres liberación. Desde que el poder y la autoridad para la liberación viene de Dios, es bueno estar en contacto con Él, por supuesto. Entonces, algunos demonios saldrán solo por el ayuno y la oración. Isaías 58 enseña que Dios honra el ayuno que se centra en ministrar las necesidades
de otro. Si vamos aquí a Isaías 58, nos dice, vamos a buscarlo por favor, 58 versículo 6. Capítulo 58, versículo 6. Mira cómo es el ayuno que escogió el Señor. Hay personas que me dicen, pastor, yo puedo ayunar con fruta, puedo ayunar con jugo. Yo creo que el ayuno es ayuno. ¿Me escucharon? No, que legumbre, que Daniel, olvídate de Daniel y las legumbres. Ayunar es que no come absolutamente nada. Cero. Cero. Si estás comiendo fruta, estás desayunando. Como una vez que estábamos en un retiro, ¿no? Estábamos tres metidos en un retiro de 3 días. Y dice uno de los que estaban, nosotros no salíamos de un cuarto, mi esposa es testigo de eso. Estábamos metidos en un cuarto, estábamos 3 días en ayuno y oración. Nosotros lo hacíamos de esta manera. Comenzábamos ya desde el viernes, amanecer viernes a las 12 de la noche, o sea, jueves para viernes, y entregábamos el ayuno en la iglesia, en el servicio. Cuando cerraba el servicio en la tarde, ahí nosotros entregábamos el ayuno. Es decir, que desde el jueves, amanecer viernes, 12 de la noche, hasta que se cerraba el servicio sin comer nada, absolutamente nada, solamente agua. El agua no rompe el ayuno. Y estábamos ahí en ayuno y oración, en un retiro. Pero dice, yo tengo que salir urgente. Entonces sale y da una vuelta. En un cuarto metido, allí nadie salíamos. Pero él salió. Y a poco rato viene y nos dice, no, tú sabes, estuve bien, lo único que me tomé fue un cafecito nada más. y una tostadita con mantequilla. Dígale, entonces tú rompiste el ayuno. Tú rompiste el ayuno. Si quieres, mejor vete para la casa. Si quieres quedarte orando, ora. Pero si vamos a ayunar, vamos a ayunar. Tenemos que estar juntos, unánime, de acuerdo. Búscase un compañero de oración que esté de acuerdo con usted. Porque la oración de acuerdo tiene mucho poder. Si es ayuno, es ayuno. Si es hasta mediodía, mediodía. Una cosa que yo le aconsejo como líder también es que si usted dice voy a ayunar hasta las 3 de la tarde, no rompe el ayuno antes. Porque el diablo te va a poner dolores de cabeza, te va a poner dolores estomacales, te va a poner mareo, hambre. Vaya, te van a llamar para darte para almorzar, te van a invitar a llevar tu restaurante. Vaya, van a suceder eventos para que a ver qué tanta resistencia tú le pones a las ofertas que te hacen para que tú no puedas entonces traer toda esa presencia de Dios a tu vida. Aguanta que tienes que resistir en la carne. Cuando nosotros resistimos en la carne todas esas tentaciones, usted va a ver que cuando usted sale de allí, de ese cuarto cerrado o de su lugar secreto, usted sale como todo un vencedor. Sale con una sensibilidad espiritual, oyendo mejor la voz de Dios, viendo lo que antes no veía, hablando lo que antes no podía hablar y entendiendo ahora lo que antes no entendía. Lo que estaba en oscuridad, lo que estaba en tinieblas, ahora se hace más palpable. ¿Por qué? Porque le diste acceso al Espíritu de Dios que tomara control de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora comienza a alumbrarte los ojos de tu entendimiento y tú comienzas a ver lo que tú no veías. Por ejemplo, es mejor. Yo me siento mejor cuando yo ayuno y cuando yo oro. Yo me puedo parar delante de una persona y tener una visión ¿cómo pudiéramos decirle? En mi mente, pero no en la mente carnal. No es que me pasó un pensamiento, sino yo puedo tener una visión. Cuando dice la Biblia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, en la luz de mi entendimiento yo puedo ver una visión, aunque tenga los ojos cerrados. Es como un sueño despierto, donde yo puedo ver en mi mente lo que pasa con esa persona, lo que está sucediendo con esa persona. Y hay veces que Dios me da hasta nombres. Y me enseña hasta la figura de la persona, hasta una foto de la persona. Y le habla, le digo, ¿quién es fulano de tal? Así. Dice, wow. ¿Y quién te dijo eso? El Señor. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que si nosotros incursionamos y nos metemos en el mundo espiritual, todas esas cosas van a suceder. Vas a tener visiones con frecuencia. Vas a tener sueños que son significativos. No es el sueño que te estabas muriendo y te caíste por un precipicio. No, vete de eso. Sueños significativos espirituales donde Dios comienza a mostrársete, a hablarte, a decirte a través del Espíritu cosas que conciernen a tu vida espiritual y a la asignación divina por lo cual tú existes en esta tierra. Que en la carne nunca lo vas a saber. La carne no nos va a aprovechar para nada. El Espíritu es el que nos vivifica y nos edifica. Dos cosas, el Espíritu nos edifica y nos vivifica. Ahora, vamos a ver cuál es el ayuno que escogió el Señor. El ayuno, trata de hacer el ayuno bíblicamente. Si tú quieres desayunar, voy a orar desayunando.
pero eso no se llama ayuno. Amén. Y la otra cosa es muy importante que cuando usted esté orando y está ayunando, usted se libere de todo rencor, de todo resentimiento, de todo odio que hay en su corazón. Porque de lo contrario, eso se te va a convertir en un problema más grande todavía. Amén. Muy importante, cuando estamos orando y cuando estamos ayunando, libérese. Para eso es el ayuno y para eso es la oración, para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? De yugos de opresión, para librarnos de resentimientos, recuerdos del pasado. No quiere decir que en un ayuno ya usted se puede liberar, porque esto es paulatinamente, ¿no? Esto es poco a poco, usted se va liberando poco a poco. Es una función del Espíritu Santo en nosotros, según nosotros le vamos entregando, le vamos cediendo áreas de nuestra vida que hasta ahora éramos nosotros las que las controlábamos. Y cuando somos nosotros las que controlamos esas áreas de nuestra vida, son esas áreas entonces las que nos controlan a nosotros. Usted piensa que está en control y usted no está en ningún control. Cuando usted piensa que usted está controlando problemas, usted no está controlando ninguna situación. Toda la situación te está controlando a ti, aunque usted crea que usted está en control. ¿Me entiende? Deja que sea Dios quien controle. Deja que sea Dios quien domine. Deja que sea Dios que te lleve. Deja que sea Dios que te guíe. Deja que sea Dios el que te dé la dirección. Ahora, muy importante perdonar. Amén. Dice, y cuando estés orando, perdonar. ¿Recuerdan ustedes? Estamos orando y estamos ayunando. Dice, y cuando estés orando, perdonar si tienes algún agravio con alguna persona. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice allá en el Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15? Dice que la oración eficaz, dice, perdonaos los unos a los otros para que seáis, orar los unos por los otros para que seáis sanados. Y si alguno tiene algo contra otro, tienes que perdonar. Fíjese que una de las causas por la cual no podemos ser sanos en ciertos aspectos de nuestra vida es por la falta de perdón. ¿Cómo tú puedes pedir sanidad para ti con una falta de perdón? ¿Cómo tú puedes pedir un favor cuando tú no eres capaz de ofrecerlo? ¿Cómo tú puedes pedir misericordia para ti cuando tú no eres capaz de tener misericordia con la persona que te ofendió? Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Amén. Tenemos que tener cuidado, porque dice la Biblia que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Hello. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia vence sobre el juicio. Ese versículo está poderoso. Vamos. Isaías capítulo 58. Todo esto tiene que ver con el ámbito espiritual. Fíjate que preparación preliminar es preparándome internamente. Amén. Es una preparación espiritual interna, donde todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que entrar en una secuencia espiritual divinamente establecida por Dios, para yo entonces establecer su dominio y su autoridad. De lo contrario, Satanás se ríe de ti, te hace murumaca y te tira trompetilla. Estamos tratando con huestes espirituales de maldad reales. No son falsas, son reales. Que Satanás... No, Satanás sí existe. Los demonios sí existen. La batalla es real. Si tú no tienes consistencia espiritual y tú no te paras firme en tu base espiritual y tú no tomas las precauciones habidas o establecidas por la palabra de Dios, y tú no vas en contraataque, pero con un contraataque espiritual con los argumentos o con la palabra establecida por Dios, tú vas a fallar en todo. Con argumentos espirituales. Tú no puedes ir con argumentos personales, ni excusas personales, ni palabras personales, porque esto no es algo personal, esto es algo espiritual. ¿Me están entendiendo, amado? Entonces, mira lo que dice aquí el capítulo 58. Dice, versículo 6 del libro de Isaías: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras. ¿Por qué? Porque lo hacían mal. Lo hacían mal. Y aquí dice, mira cuál es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad. Esas ligaduras impías, pecaminosas, que nos hacen actuar mal. Dice, no es más bien
Desatar. Apunta, subraya esa palabra, pon desatar. Ligaduras de impiedad. Ahora sigue diciendo aquí, soltar. Vamos, subraya la palabra soltar. La primera es desatar. La segunda es soltar. Las cargas de opresión. O sea, liberarse de todo peso que nos oprimen y que no nos dejan avanzar. 3. Y dejar libres a los quebrantados. Y dejar libre a los quebrantados. Y que rompáis, diga, romper todo yugo. ¿Qué significa romper todo yugo? Todo yugo, todo lo que te esclaviza. Un yugo, cuando tú ves la palabra yugo, significa esclavitud. Cuando lo tomamos por el ámbito negativo, un yugo es esclavitud. Aunque Jesucristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero no está hablando de esclavitud. Porque si el yugo es fácil y ligera su carga, entonces no es un yugo de esclavitud. Amén. No es un yugo de esclavitud, es una unión con Él. Un yugo es lo que nos une. Así como un yugo, negativamente hablando, nos une con las huestes espirituales de maldad. Nos relaciona con los espíritus malévolos. Un yugo, conforme a la palabra del Señor, por el lado bueno, nos une a Jesús. Un yugo es para dos. Y acuérdense que Jesucristo dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no es por un yugo, pero del lado de nosotros va Él. Por eso es que el yugo es fácil y ligera su carga, porque la mayor parte la lleva Él. Usted no lleva nada. Él más bien te quita las cargas. Y dale gloria a Dios por eso. Y alabanza a su nombre. Amén. Entonces, también existe la preparación preliminar para otros. Tú me dirás, pastor, pero esto es para grupos. Bueno, estamos aquí preparando hombres y mujeres con propósitos eternos. Aquí estamos preparando instrumentos poderosos, con autoridad, con poderío, con entendimiento, con revelación de Dios, para poder confrontar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tú dirás, bueno, aquí dice en el libro preparación preliminar para otros. Usted debería saltar ahí. No, no voy a saltar. Ahí nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque usted tiene una familia. Y llegará el momento en que usted va a ser el instrumento poderoso en las manos de Dios para romper yugo, para soltar y para libertar áreas de las familias tuyas que están atadas. Entonces, esto lo tenemos que aprender. Entonces, sí tenemos que prepararnos para eso. Es más, hay veces que va a venir de repente una situación en la cual tú la tienes que confrontar. Por ejemplo, hay veces que yo estoy ministrando y de momento usted sabe que se han manifestado aquí demonios. Lo que pasa es que estamos preparados constantemente para eso. Estamos preparados para hacerlo. Hay un revestimiento de autoridad. Hay un revestimiento de poder que el enemigo no puede resistir. Donde quiera que tú llegues, mira, donde quiera que tú vayas, nada más de entrar el revestimiento de autoridad, de poder que hay sobre ti, delegado por Dios, los enemigos, el diablo no lo va a poder resistir. Si hay demonios, se van a manifestar. No sé si usted ha llegado a una casa de visita y de momento se han manifestado demonios. Ahí está Lucy, ya sabe lo que pasó una vez. Llegamos a una casa, ¿ya se acuerda, Lucy? Sacerdotisa, diabólica. ¿Y qué pasó? Desde que entramos, ¿y qué tú haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Demoniada y se manifestó en el momento. Comiéndose la pata a una mesa, etcétera, etcétera. Esa es una de ellas, ¿no? Y así como esa, hemos ido a diferentes lugares y los demonios se manifiestan. Y tienen que salir. No como los ches aquellos, ahora que mira. No como los ches aquellos, ¿no? Que eran las 4 de la mañana y no podían sacar el demonio. Eran argentinos, perdóname, pero... Líderes espirituales, pastores que predican la palabra del Señor. Eran como las 4 o las 5 de la mañana. Y como un servicio de eso de casa, una reunión, una célula de hogar,
Estaban predicando la palabra y de momento se manifestó un demonio cuando estaban cerrando el servicio. Y eran como las 4, las 5 de la mañana y el demonio no se iba, no lo podían sacar. Y riéndose, no puedes conmigo, y riéndose. Hay un dicho por ahí que dice, cuando tú no puedes con tu enemigo, únete. Y esta gente, cuando vieron que no podían con el demonio, dijeron, che, por favor, vete. Che, mira que son las 5 de la mañana, por favor, vete, che. Imagínate tú, bueno. No. Y eso es verdad, eso no es un cuento. Eso no es un cuento chino ni nada, eso es cierto lo que le estoy diciendo. Amén. Ahora, usted tiene que entender que Dios le ha dado a usted el poder de atar y desatar. Hello. Usted tiene el poder. Yo, pastor, voy a llamar al pastor. A mí no me llame. Enfréntalo. Una vez, ¿qué te pasó, Dorita? Cuando estamos en ayuno y oración. El chamuco la atacó. Ella es gente casadita conmigo reciente. Y yo era una persona que me metía en ayuno y oración de 3 días. Nos metíamos en retiro cada mes, 2 o 3 meses, retiro de 3 días. Y ella es recién casada conmigo. Y cuando estábamos metidos en el cuarto, como 2 o 3 hermanos allí ayunando y orando por 3 días, el chamuco la atrapó a ella. Se le metió allá en el cuarto y ella corriendo, sintió como que la agarraron por el cuello, un cuchillo le saltó así en el aire, y como que fue la casa aquella que yo dije que saltaban los libros, ¿se acuerdan la historia aquella? Como un puñal que le venía y tuvo que quitarse, como una mano invisible que le quería meter un cuchillo. Dice, mira que los dile, no, usted va para allá, usted se pone de frente a Satanás, usted le dice, ¿quién usted? Y los reprende en el nombre de Jesús y no me toque más la puerta. Y fue para allá. No, ella se ha hecho, es que hermano, hay veces que Dios, como cuando le dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Tú crees que Jesucristo cuando estaba en la barca, estaba allí y él estaba viendo a ver qué sus discípulos era lo que iban a hacer? ¿Tú no te das cuenta que no estamos jugando? La barca se está hundiendo, se está llenando de agua, bueno. Fíjate, claro, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Dónde está su fe? Fíjate lo que dice la Biblia. ¿Tú no te das cuenta que nos ahogamos? La respuesta de Jesús fue, ¿dónde está su fe? Estoy esperando que actúen en fe. Yo quiero verlo actuar. Amén. Sí, yo sé que si yo voy aquí a la barca, voy junto con ustedes. No estamos inundando. Y yo voy en la proa, en la popa, dice aquí, no en la proa, en la popa, en la parte de atrás, donde el barco va así, ¿verdad? Y él iba en la parte de atrás y el barco estaba inundado. Entonces yo considero que el agua le había llegado hasta el cuello a Jesús también. Porque no iba en la proa es la de adelante, él iba en la popa y los barcos van así. Entonces ellos me imagino adelante, tú sabes, las olas y Jesús ahí abajo. ¿Tú te das cuenta que? Claro que me doy cuenta, pero me doy cuenta que no tienen fe también. ¿Dónde está tu fe? Entonces Jesús quería que ellos hicieran algo. Se puede hacer un equipo. Por ejemplo, el mejor equipo que tú puedes hacer es con tu esposa, con tu esposo. O con uno de tus hijos, puede ser. O sea, podemos ser un equipo en la iglesia de liberación, eso es esencial. Es más, eso tiene que existir aquí. Porque en algún momento determinado necesitamos un equipo de contingencia que responda a una necesidad espiritual, ¿verdad? No hay que esperar que venga el pastor de Honduras para resolver la situación, porque se nos cae el techo encima. O sea, tiene que haber un equipo de contingencia, un equipo de una tropa de choque que se levante, diga, no, aquí el que manda es Jesús y poner a Satanás donde tiene que estar, bajo la planta de nuestros pies. Pero a nivel, ya eso le concierne al pastor, pero a nivel de grupo, usted en su casa, usted tiene que aliarse con su esposo. ¿Qué mejor aliado que nuestra esposa, nuestro esposo? ¿No se da cuenta que ustedes no son dos, somos uno en el Señor? ¿Qué mejor aliado que el esposo? Bueno, y si mi esposa no funciona, mira a ver cuál de tus hijos es el más espiritual. Y si no tengo hijos, bueno, búscate un hermano de la iglesia y llega un equipo de oración. Es bueno tenerlo. Cosa de que cuando usted esté atacado o atacada, usted llama a su compañero de oración y le diga, oye, entre en oración porque esto es lo que está sucediendo. Es más, cada persona debe tener un compañero o una compañera de oración. Ahora, esa persona de oración, uno, tiene que ser confiable.
No se busca una persona de oración que por simpatía o porque somos amigos o que esté en peor condición que usted. Uno, tiene que ser confiable. Dos, tiene que tener credibilidad que tú puedas confiar en esa persona. Que cuando tú le digas, ora por mí, tú sepas que está orando. Sí, yo oro por ti, pero se acuesta a dormir. ¿Me entienden? Uno, confiable, y Dios, que esa persona tenga credibilidad. Porque hay veces que tú estás llamas para que oren y sigan durmiendo y no se levanten ni para orar en la cadena de oración. Esa gente no son confiables. O sea, con esa gente tú no puedes creer absolutamente. Es más, con esa gente tú no puedes echar a andar tu fe porque no es creíble. Y si no es creíble, ¿cómo tú vas a creer de que algo va a suceder? Ya me entendieron cómo es la situación. Entonces, el mejor equipo debe ser tu esposa, tu esposo, alguien, o si no, un hermano, familiar, compañero de milicia. ¿Se acuerda como decía Pablo con Timoteo? Mi compañero de milicia, o sea, mi compañero de guerra, mi compañero de batalla, en el cual yo puedo, es confiable. Yo te lo mando porque es confiable. Él te va a dar un recado porque es confiable. ¿Se acuerdan ustedes? Pablo lo mandaba a personas confiables, que se podían confiar, gente de credibilidad. Esa persona, si tú no la tienes, pues entonces acuérdate que tú y Dios son mayoría. Si no tienes a nadie a tu lado que lo pueda hacer, tú y Dios son mayoría. Amén. Pero acuérdate que la Biblia dice que mejores son dos que uno. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos, dice que le dio poder. ¿Se acuerdan ustedes? En Lucas, capítulo 10. Vamos a ver un momentito a la Biblia, por favor. Vamos a la Biblia, porque a mí me gusta la Biblia. Si no tienes el libro, coge la Biblia. Lucas, capítulo 10. ¿Qué dice aquí? Mateo, Marcos, Lucas. También lo tenemos en el 10. Mira, capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas. Mira lo que dice aquí. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fue lo que le dio? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Ahora, si te das cuenta, dice en otra parte que Él lo mandó de dos en dos. Él lo mandó de dos en dos. ¿Por qué? Porque mejores, diga mejores. Dice la Biblia que son dos que uno. ¿Usted cree eso? Mejores son dos que uno. Yo creo que dos personas pueden más que una persona. Si en el mundo natural dos personas pueden más que una sola persona, en el mundo espiritual igual. La Biblia lo dice, mejores son dos que uno. Ahora, mira lo que dice aquí. Después llamó, vamos, Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo. ¿Qué dice aquí? De dos en dos. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo quiero que tú sepas que tú no tienes que pedirle a Dios autoridad porque tú tienes la autoridad. Tú no tienes que pedirle más poder a Dios porque tú tienes poder. Lo que tenemos que usar es el poder y la autoridad que ya tenemos. Dios te ha delegado su nombre. Cristo te ha delegado su nombre. Todo el poder que había en Jesús ahora está en ti. Toda la autoridad que estaba en Jesús ahora está en ti. El nombre de Jesús ha sido invocado sobre tu vida. Amén. Y si ese nombre, tú estás marcado por ese nombre, al tú mencionar solamente ese nombre que está lleno de poder y autoridad, los demonios tienen que retroceder. Porque en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. Ese nombre, tú estás marcado por ese nombre. Y nada más que tú menciones ese nombre, los demonios creen y tiemblan. Amén. Entonces tenemos que dar una preparación. Yo le aconsejo de que nos preparemos bien
Y que en un momento determinado nosotros seamos el instrumento que Dios va a utilizar. Pastor, ora por mi familia. No, vaya usted, métase allí con su familia, donde está el conflicto, donde está el problema, ore por su familia. Una de las cosas que me llevó a mí a Cuba después de 34 años sin ver a mi familia fue precisamente eso. Ganarme a todos, incluyendo a mi hermano, mi sobrino, ganármelos a todos para Jesucristo. Y sucedió. Lo dejé ubicado en una iglesia, se rompieron resentimientos y dolores de antaños. Aún nosotros quedamos huérfanos. Yo le dije la historia, pero bueno, se lo voy a decir leve, pues en pocas palabras. Mi madre y mi padre murieron 2 años uno del otro cuando yo era un pequeñito. Me crié en una escuela, internado. Entonces, todo el resentimiento en mi corazón era que Dios se había llevado a mi padre y a mi madre a temprana edad. Yo tenía resentimiento con Dios. Yo pensé que cuando llegué a Cristo ya todo eso estaba sano. Mentira. Mentira. Yo dije, bueno, ya yo tengo a Dios, ya yo tengo su amor, pero había algo allá abajo en mi subconsciente metido que todavía tenía que resolverlo. Y yo no sé si esto fue yo creo que fue Dios, ¿no? Porque mi hermano, cuando lleguemos ahí, dice, vamos a la tumba de nuestros padres, donde enterraron, digo, ay Dios mío. Yo con todo el sentimiento y toda esa sensibilidad emocional, después de 34 años volver a mi padre, después de 34 años volver a ver a mis hermanos y ahora llevarme a la tumba de mi padre y mi madre y mi hermana. Yo dije, esto es mucho para mí. Y cuando llegué allí me di cuenta, cuando llegué a la tumba de mi padre, que todavía en mi corazón había un porqué. Entonces no yo solamente, sino toda mi familia tenían el mismo porqué. Y Dios me utilizó a mí para darle sanidad interior al corazón de mi familia. Porque, sí Señor, porque con lágrimas en los ojos puse las manos sobre la tumba de mi padre y le dije, Señor, me dolió mucho cuando te llevaste a mi padre. Me dolió mucho después cuando 2 años después te llevaste a mi madre. Me dolió mucho cuando te llevaste a mi hermana y nunca la pude ver porque estaba en el extranjero. Me dolió mucho criarme en un internado, en un orfanatorio, metido allí como sin madre y sin padre. Me dolió mucho, pero ¿sabe qué, Señor? Mi corazón está bien contigo, tu voluntad es soberana y yo acepto tu voluntad y te doy gracias por los poquitos años que yo los tuve a mi lado. Y yo sentí como que algo se desprendió de mi corazón. Cuando le pedí perdón a Dios por haber guardado resentimiento, mi hermano también hizo lo mismo y traímos sanidad allí. Con toda la familia, en ese momento donde nosotros declarábamos lo que teníamos en nuestro interior. Son cosas que guardamos. Es muy importante que usted declare, que usted hable, que renuncie a sentimientos, que los saque. Hay personas que te hirieron en un momento determinado. Mira esto que importante. Porque queremos liberar a otros. Queremos orar por liberación y los primeros atados somos nosotros, recuerdos y marcas del pasado. Queremos liberar. Queremos romper cadenas, destruye fortaleza. Y nosotros tenemos una de este tamaño así metida adentro, agarrándonos las emociones, los sentimientos y marcas del pasado que de las cuales todavía no nos podemos liberar. Amén. Amén, mis amados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a ese recuerdo. Escucha, renunciar con nuestra boca. Es cierto que el trago fue amargo. Digo el trago amargo porque es un momento de decepción, un momento de dolor que quizás nos quebrantó, nos marcó nuestra vida para siempre y no queremos recordarlo. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando viene el pensamiento usted lo hace así y como que le pone una coraza por encima para que no lo afecte. ¿Le ha pasado a usted? Y cuando viene el pensamiento, usted le pone una coraza, trata de evadirlo, pero porque usted trate de evadirlo, no quiere decir que usted se liberó de él porque está ahí. Y si cada rato vuelve, es porque usted no se ha liberado de él. Porque a mí me venía el pensamiento y decía, ya, yo estoy sano, ya Cristo vino a mi corazón y sanó mis heridas. No, pero el resentimiento de la niñez estaba ahí todavía del momento aquel. Y cuando lo quería confrontar, yo decía, pero ¿para qué acordarme de las cosas tristes? Si esas cosas tristes lo que me dan son dolor. Más bien trato de apartarla, de separarla de mis pensamientos y poder vivir mi vida en libertad con Cristo. Sin embargo, hasta que no la confrontamos, es como el temor. Si tú le tienes miedo a la rana, agarra una rana por la cola. O por la cabeza, por una pata. Usted tiene que confrontar en lo que usted le teme. Usted tiene que confrontar lo que a usted le duele. ¿Me escuchó? A lo que usted le teme, confróntalo para que se libere. Es de la única forma que se puede liberar.
Si el dolor del pasado, el recuerdo del pasado, la herida, la palabra, la marca que le infligieron en el pasado, cuando la recuerdas te duele y tú tratas de evadirla y la sacas de la mente, pero está en tu subconsciente. La mente tiene 3 estados: el consciente, déjame predicar un momento. El consciente, el subconsciente y el inconsciente. El consciente es lo que yo estoy mirando ahora mismo. El subconsciente fue lo que pasó hace una semana. Pero el inconsciente fue lo que sucedió cuando tú eras niño, que parece que tú no te acuerdas de eso, pero está ahí y cada rato sale a la superficie. ¿Me entendiste esa parte? Entonces son 3 estados mentales que tú tienes que tener mucho cuidado, porque parece que tú no te recuerdas. Y, es más, yo llegué a mi país después de 34 años y cuando mi hermano comenzó a recordarme cosas, digo, wow, yo no sabía ni que eso existía, pero estaban ahí. O hay veces que yo saco alguna y le decía a mi hermano y él no se acordaba, pero estaban ahí. No quiere decir que en un momento determinado, por un evento, por algo que tú veas, por algo que tú sientas, por algo que tú hables, saque la superficie. Va a salir. Va a llegar el momento en que tú tienes que confrontarlos si te quieres liberar. Yo creo que el momento más factible que yo tuve en mi país después de ver a mi hermano y disfrutar un tiempo con él fue ese momento en la tumba de mi madre. Cuando algo se desarraigó, cuando algo salió, cuando algo yo me liberé de mi interior, que es de mi niñez, porque yo me quedé allí, mira, con una almohadita, llorando en un orfanatorio, lágrimas, noches y noches, llorando por mi madre, llorando por mi papá, y no había quien me consolara. Cuando me hablaban de Dios, decía, a mí tú no me hables de Dios. Yo estaba resentido con Dios. ¿Qué Dios de qué Dios de qué cosa? Si Dios me quitó a mi padre, Dios me quitó. A mí no me hablen de Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios de misericordia? ¿Qué Dios de amor de qué cosa? Si Dios tuviera amor y misericordia, no se hubiera llevado a mis padres cuando yo era un niño pequeño a temprana edad, porque mi madre murió de 31 años, mi padre de 40, y yo me crié desde chirriquitito en un orfanatorio hasta los 14 años. ¿Qué Dios es ese de amor de qué? Pero hasta que uno no prueba su amor, hasta uno que no prueba sus misericordias, y todo tiene un porqué en la vida. Y tú tienes que entender que todos los porqués de la vida son necesarios y Dios es soberano. Y tú tienes que decir, Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como tú lo haces allá arriba, en el cielo, aunque me duela. Amén. Pero por la gracia de Dios hoy soy lo que soy. Y su amor ahora lo puedo entender. Ahora puedo entender que a pesar de que no tuve mi padre, no tuve mi madre, yo tuve un Dios que estaba todos los días conmigo y tuvo misericordia de mí. Y me ha dado vida y me ha dado en abundancia, más abundante que la de mi hermana, más abundante que la de mis padres. Yo voy a cumplir en noviembre 60 años. He vivido 20 años más que mi padre. ¿Me entiendes? Mi madre murió de 31. Así que yo he vivido casi el doble de mi madre. Y he declarado que de lo que murió mis padres, de la maldición que murió mi familia, en el nombre de Jesús, ni yo ni mi descendencia va a morir. Lo he decretado, lo he declarado en el nombre de Jesús. Esa maldición se rompe. Esos demonios de enfermedad que se llevaban a toda mi familia a temprana edad, ya es la mía, no puede existir. Si yo viví 60, mis hijos tienen que vivir mucho más y mis nietos mucho más todavía, y mi descendencia tiene que ser mejor que yo todavía, para la gloria del Señor. Eso es guerra espiritual. Hello, eso es guerra en el mundo espiritual. Si yo le hago caso, yo estuviera bajo, 7 metros bajo tierra igual que ellos, pero me he parado firme. Sé en quién he creído, he probado las benignidades de Dios, así como yo sé que la enfermedad es real, que la maldición es real, que los demonios es real. Yo tengo un Dios que es más real que todo ello, y es la verdad y la realidad de mi vida, por lo cual yo cada día estoy en pie. Amén. Entonces, hay que prepararse. Preparémonos para la guerra, porque de cierto estamos en guerra. Y no es una guerra visible, es una guerra invisible. Entonces, si te das cuenta, la sanidad interior y la liberación van de la mano. Una persona que esté atada internamente
está atada espiritualmente. O sea, una persona que esté atada emocionalmente casi siempre va a estar atada espiritualmente. Por eso la sanidad interior y la liberación deben de ser combinadas. Un área interna que tú no hayas resuelto, un área de resentimiento, un área de rencor, un área de odio, de falta de perdón, es un área fértil donde los demonios operan. No podemos ser tontos. No le podemos dar ese lugar al diablo. No le podemos dar esa oportunidad. No le podemos fertilizar la tierra para que Él haga su party ahí dentro de nosotros. Amén. Entonces, si te das cuenta, Jesús mismo, Él combinó la predicación, la enseñanza de la palabra, pero también donde quiera que Él llegaba a enseñar y a predicar, libertaba y sanaba a los enfermos. Porque para eso Él vino, dice, para sanar aún a los quebrantados de corazón, para libertar a los oprimidos por el diablo, para predicar, claro que sí, pero también para hacer la obra que en el mundo natural nosotros no podemos hacer. Ese poder y esa autoridad Dios te la ha delegado a ti como iglesia. Usa lo que tú tienes, usa lo que tú eres. No es lo que yo voy a hacer. Tú eres más que bien de lo que voy a hacer. No, tú no vas a hacer más de lo que tú eres ahora. Tú lo que tienes que usar más de lo que no has usado hasta ahora. Amén. Dios te puede llevar, sí, a otros niveles. Pero ya lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios en todos los niveles. Hello. Tú eres un hijo de Dios en todos los niveles. Eres hijo. Amén. Y eres hijo para siempre. Tú eres bendecido para siempre. El poder de Dios está sobre ti para siempre. La unción está para siempre. La salvación es eterna para siempre. Todo Dios te lo ha dado para siempre. Entonces, los niveles espirituales comienzan a subir cuando nosotros usamos lo que somos y lo que tenemos. Los niveles comienzan a subir. Usted comienza a ir a otros niveles cuando usted usa lo que es y lo que tiene. Usted lo va llevando a otros niveles espirituales. Amén. El lugar para ministrar. Yo digo que el lugar para ministrar es donde quiera. Que haya un endemoniado. Lugar específico. Cualquier lugar donde haya una necesidad. Ahora, hay personas que ven una necesidad y lo que hacen es echar un pie porque no se sienten preparados para ello. Yo te voy a decir una cosa, mire para mí. Si usted no está preparado para suplir la necesidad de otro, jamás en la vida usted podrá suplir la suya. Te lo voy a poner de otra manera. Si usted no está preparado para libertar a una persona, es porque usted no está preparado para libertarse usted mismo. Si usted no tiene la capacidad y el poder y la autoridad para orar por otra persona, usted es vulnerable para todas las acechanzas y trampas del diablo. ¿Me doy a entender? Si yo no tengo la capacidad espiritual, el poder espiritual, la autoridad espiritual para poder libertar a una persona, ¿tú crees que yo tengo para libertarme a mí mismo? Claro que no lo puedes tener. Amén. Entonces, ¿dónde podemos hacer? El lugar donde podemos ministrar. Jesucristo ministraba donde quiera. Jesucristo lo mismo libertaba en una ciudad, que libertaba en la sinagoga, que libertaba en una casa, donde quiera que había una necesidad, Jesucristo siempre la suplía. ¿Dónde yo voy a ministrar? Donde quiera que haya una necesidad. Jesús ministró poseído demoníacamente como parte del servicio regular. En Marcos capítulo 1, versículo 21. Sin embargo, dice, no es necesario esperar hasta un servicio regular para tratar con los poderes demoníacos. Jesús trató liberación donde quiera, cuando quiera que encontraban los demonios. Los demonios donde quieran que estén, usted lo tiene que confrontar. El tiempo para ministrar. El tiempo para ministrar. Esto es bueno que lo sepamos, ¿no? Para no hacerlo de una manera desorganizada, ¿no? Pastor, ¿y por qué trae esto? Para aprender. Para aprender, para tener una línea, un orden establecido. Dios es un Dios de orden. Para establecer un orden de manera que podamos nosotros guiarnos, una guía espiritual
para que las cosas nos salgan mejor. El tiempo para ministrar. Acuérdense que podemos ministrar en familia, en la iglesia, en grupos, donde quiera que estemos. El tiempo para ministrar. Dice aquí, es recomendable comenzar con adoración y alabanza. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos cultos de hogares de liberación, muchas veces nos decían, pastor, ven a orar por la casa. Bueno, yo no era pastor cuando aquello, hermanos, venga, reuní un grupo de hermanos, o sea, vengan a orar aquí a mi casa. Yo sentimos demonios, sentimos que hay efervescencias demoníacas dentro de mi casa. Y nosotros, yo estuve leyendo esto y más o menos nos regíamos más o menos por esta guianza. Comienza con adoración y alabanza. No quiere decir que si en un momento hay un demonio, tú vas a comenzar a alabar y adorar a Dios. Bueno, si el Espíritu Santo te dice que lo haga, hágalo. Pero si un demonio se manifiesta en un momento determinado donde tú estás, sácalo en el nombre de Jesús. Pero, por ejemplo, si vamos a una casa o en una iglesia, vamos a hacer un culto de liberación. Comienza con adoración y alabanza. Nosotros cantábamos 2 o 3 coritos, cantábamos una adoración y después entonces comenzamos a orar. ¿Por qué alabanza y adoración? La Biblia dice que Dios habita, o sea, hace habitación en medio de la alabanza. O sea, Dios está en tu alabanza. Y cuando nosotros comenzamos a alabar y adorar a Dios, estamos preparando el ambiente, estamos creando una atmósfera espiritual que los demonios no pueden resistir. Amén. Te estás preparando una atmósfera. Te estás preparando el ambiente espiritual. Acuérdate que cuando llegamos a una casa, esos ambientes están cargados de demonios, efervescencia demoníaca, diabólica. Y cuando nosotros comenzamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, Dios habita, Dios comienza a manifestarse en medio de la alabanza de su pueblo. Porque cuando alabamos a Dios de verdad, no estoy hablando esa alabanza y esa adoración rutinaria, no, esa que tú ni sientes nada y bostezando y abriendo la boca. Esa no es la alabanza y la adoración que yo estoy hablando. Es esa oración con entusiasmo, con ánimo, con devoción, donde nosotros alabamos y glorificamos al Señor y creemos que Él se hace presente. Es más, y lo podemos sentir. Estamos creando una atmósfera espiritual donde Dios se mueve y ya automáticamente quizás no tenga ni que orar mucho, ni hacer mucho esfuerzo, porque a través de la alabanza y la adoración y Dios se hace presente, trae libertad en medio de ese hogar. Porque Dios habita ahí. Ahora, la otra cosa es crear un ambiente de fe. No dejar de alabar, no dejar de orar. Ahora, crear un ambiente de fe. ¿Cómo crear un ambiente de fe? Por ejemplo, llegué a Honduras la otra vez que en Semana Santa, y cuando una señora se nos acercó, llegó allí porque se enteró que estábamos nosotros, y una señora, ¿no? Llegó con su hija y llegó con todas las manos enllagadas, la boca enllagada y los pies enllagados. Y le pregunto, pero señora, ¿pero qué es eso? Pensé que se había quemado, que le había soltado manteca, porque era como cuando tú pones la mano así en la candela y se te llena de bolsas de agua así las manos. Así tenía despellejada por los otros lados, y la boca despellejada y los pies despellejados. Dígole, pero mija, ¿qué es lo que te pasa? Dice, no, esto a mí me pasa todos los años en Semana Santa. Pensaban que era como una misión. Dígole, eso no es una misión, eso es una maldición, que vamos a romper y vamos a quebrantar en el nombre de Jesús. Entonces la hija estaba así, se me quedó un poquito así, ¿no? La que viene con ella. Y comienzo yo a hacerle algunas preguntas, ¿no? Porque hay algo muy importante. Uno, tener discernimiento espiritual por el Espíritu, lo que tú debes de hacer. Y 2, preguntarle a la persona, ¿verdad? Si ella a mí no me da esa clave, que eso le sucedía solamente en Semana Santa, yo podía creer que eso fue algo que de repente le salió. Pero cuando yo veo que eso en Semana Santa es el día que le sale, yo veo que eso no es ninguna bendición, eso es una maldición. Porque por sus llagas, no por las llagas de ella, por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Y si por sus llagas fuimos curados, ella no tiene por qué tenerle en sus manos. Le empiezo a hacer unas preguntas clave, y cuando le hago esas preguntas, la muchacha trata de secularizarme las preguntas, ¿no? Me la lleva así, me la disparaba, me la sacaba. O sea, yo estoy tratando de llegar a un punto donde yo quiero llegar. Si es que ella ha hecho alguna promesa, si es que ella hizo algún pacto, si es que ella ha adorado a otros dioses, si es que ella fue a un espiritista. Cuando yo empiezo a hacer unas preguntas clave, la muchacha me las botaba, me las disparaba así, me las secularizaba. Y entonces, ¿qué yo tuve que hacer?
¿Qué yo tuve que hacer? Decir, perdón un momentito, permiso un momentito, déjame hablar solamente con ella porque yo necesito que sea ella quien me responda las preguntas. ¿Por qué? Porque en esa condición yo no podía orar. ¿Sabe? Yo estoy buscando una guía espiritual para ir directamente al meollo, ¿sabe? Al problema. Y cuando yo lo estoy tratando de buscar la guía, ella trata de desvirtuármela por otro camino. Me saca por otro lado. Y tú sabes, como que me desarmaba totalmente la respuesta. O sea, yo veo que yo le estoy hablando en el mundo espiritual y ella me saca entonces, me habla cosas que eran seculares. Entonces yo cojo a la señora y me la llevo para adentro. Le permiso un momentito, déjame hablar con tu mamá un momento, y es mayor de edad. Y la llevo para adentro y comienzo a hablar con ella y otro pastor que está conmigo. Y le empiezo a hacer esas preguntas clave. Y una vez que le hago esas preguntas clave, ella renuncia a ciertas cosas que tenía que renunciar, acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y le digo, ¿tú sabes qué? Tú puedes. Tenía la seguridad. ¿Por qué? Porque hizo un ambiente de fe. Eso es un ambiente de fe. Aquel ambiente allá afuera era de incredulidad. Y habían varias personas así mirando y eso no debe ser así. Porque hay personas que quizás a ella le da pena y hay cosas que no quiere decir. Todas esas personas, hay momentos que lo puede hacer a nivel público, pero hay momentos que lo tiene que hacer a nivel privado, individualmente hablando. Entonces, cuando yo termino de hablar con ella y yo veo lo dócil que ella es a las preguntas que le estoy haciendo y con la sinceridad y con la franqueza que ella me responde, yo veo que ella es un terreno fértil para ser sana. Yo conecto mi fe con la fe de ella y yo estoy seguro, así como que estoy parado aquí, de que ella iba a ser sana. Digo, yo puedo estar seguro, tú puedes estar segura que esa piel se te va a poner como la piel de un niño. Porque yo sé que primeramente que eso no es de Dios. Yo sé que eso no es una bendición. Primero, no es de Dios. Segundo, sale solamente los días de Semana Santa. Como para que ella crea que eso es algo divino, algo santo, algo que ella va a utilizar para sanar a la persona. ¿Cómo es posible que con una enfermedad vaya a sanar a nadie? ¿Tú has visto alguna enfermedad sanando a nadie? Como que es algo divino para sanar a los que están enfermos. No, eso no es nada divino, eso es maldición. Una enfermedad no puede sanar una enfermedad. Como un ciego no puede guiar al otro ciego porque los dos caen en el hoyo. Digo, eso se te va a sanar, ¿tú lo crees? Yo lo creo. Renunció, etcétera, etcétera. Hicimos una hicimos una oración de fe. Cuando oramos esa oración, yo le dije, eso se te va a quitar. Eso fue como un sábado. El domingo estaba allí en la iglesia con las manos. Volvió nuevamente. Le acuérdate que te dije que eso va a ser sano en el nombre de Jesús. El lunes vine para acá. Y cuando vine para acá por la noche, ahí está mi esposa, me llamaron que las manos estaban sanas como la piel de un niño chiquito. Como la piel de un niño chiquito. Y allí está en la iglesia de nosotros, alabando con su familia, alabando con la hija, con el hijo y con todo el mundo. Allí está en la iglesia en espíritu y en verdad, en el área donde estamos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos el poder y tenemos la autoridad para romper y para destruir las obras del enemigo. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? Mire para acá, usted está conmigo en el libro. Dice, crea un ambiente de fe. ¿Qué fue lo que yo hice? Rompí el ambiente de incredulidad que me neutralizaba. Yo quiero que tú sepas que la incredulidad neutraliza el milagro. Por eso es que Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes cuando la mujer del flujo de sangre que tocó a Jesucristo? Pero dice que cuando ya regresaba, ¿se acuerda que el Jairo tenía una hija que se estaba muriendo? Y le rogaba a Jesucristo que fuera. Cuando Jesucristo llegó a la casa de la hija de Jairo, vio la incredulidad, dice la gente. Cuando le dice, no, ¿por qué ustedes lloran? Le dice Jesús, la niña no está muerta, la niña muere. Y se empezaron a burlar de Jesús. La niña no ha muerto. La niña está dormida. Y lo que hacían era reírse y burlarse. ¿Qué hizo Jesús? Dice, aún a todos los discípulos y todos los que estaban con él, dice, no, váyanse ustedes para allá, dame solamente a Pedro, dame solamente a Jacob y a Juan, y sácame a todo el mundo de aquí para afuera. ¿Por qué? Porque la incredulidad neutraliza el milagro. ¿Me escuchó eso? La incredulidad, aunque usted tenga la fe del mundo, el poder y la autoridad, aunque usted lo tenga todo,
Personas que están alrededor suyo con incredulidad le neutraliza el milagro. Por eso cuando Jesucristo fue a Nazaret, a la tierra donde Él nació, no pudo hacer mucho milagro por la incredulidad. Dice eso la Biblia. Dice que no pudo hacer mucho milagro por la incredulidad que había allí en aquel lugar. Entonces la incredulidad neutraliza el milagro. Amén. En un momento determinado le traen a Jesucristo un ciego. No sé si usted leyó esto. En Marcos capítulo 8, versículo 23, dice que le traen a un ciego y Jesucristo para sanarlo lo tuvo que sacar fuera de la aldea. ¿Leyeron eso? ¿Usted tiene el libro conmigo o no tiene el libro? ¿Cuántos tienen el libro? ¿Cuántos leyeron eso hoy o ayer o en toda la semana? Dice que Jesucristo lo coge por la mano y se lo lleva fuera de la ciudad, fuera de la aldea. Y le escupió los ojos. Dice literalmente, no lo escupió en los ojos. Y le comenzó a hacer preguntas. Le dijo, ve. Dice, veo hombres como árboles que se mueven, etcétera, etcétera. Ok, y ya cuando el hombre pudo ver, le dijo, no entre a la aldea. ¿Por qué tú crees que Jesucristo le dijo, no vuelva a la aldea? Porque hay otra cosa muy importante que puede interrumpir el milagro, la misma incredulidad. Por ejemplo, él puede ir viendo, ¿verdad? Y ya cuando lo encuentren solo, que ya está viendo, le puede decir, pero eso no puede ser. Tú sabes, hay personas que pierden el milagro por la misma incredulidad. Así dicen, yo no lo puedo creer. ¿Y cómo es posible? Entonces comienzan a inyectarle incredulidad. Imagínate eso que dice la hermana, yo no lo puedo creer. Si a ti te dicen, yo no lo puedo creer y te inyectan incredulidad, llega el momento que ni tú mismo te lo crees, aunque estés viendo. Por eso usted tiene que ligarse y unirse con hombres y mujeres de fe. A mí, eso, la pastora es igual que yo. Eso de que yo no puedo, de que yo no sé, ay, si esto, y que tú crees, y que ven imposible, yo no quiero esa gente a mi lado para nada. ¿Tú crees que podemos esto? Amén, yo creo que sí. ¿Tú crees que podemos lograr esto? Sí, lo podemos lograr. Cuando tú dices, no, porque esto no, que esto no. La persona que tú ves que siempre dice, no, y no puedo, y no puedo, y no puedo, ese tipo de persona no te sirve para hacer función de fe en tu vida espiritual, porque lo que va a hacer es un estorbo. ¿Me entiendes? Tu fe, en vez de aumentar, lo que va a hacer es contrarrestarla, y lo que va a hacer es afectarte en un momento determinado una obra que tú quieras realizar. Ahora, crear un ambiente de fe. Tienes que, por ejemplo, vamos a ver un enfermo y el enfermo está bien enfermo. Lo primero que tienes que preguntarle, ¿tú crees que puede ser sano? Un ejemplo. Vamos a suponer que una persona esté con una enfermedad terminal. Amén. Y que en esa enfermedad terminal le quede solamente meses, días. Y que ya los familiares pues están esperando que se mueran. Pero un hombre de fe no espera que nadie se muera. Un hombre de fe espera de que esa persona se sane. Cuando todo dice muerte, un hombre de fe habla vida. En tu boca está el poder de la vida. Por eso dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Los hombres de fe hablan vida. Los hombres que dudan y de incredulidad hablan muerte. Con mi suegro me decían, se muere viejo. Y cuando yo oré en el mundo espiritual, me dice Señor, esa enfermedad no es para muerte. Y se la llevaron ¿cuántas veces para el médico grave, Dora? Ya llegó ya muerto, más muerto que vivo. Y aún así, Dios me dijo que esa enfermedad no es para muerte. Y este viejito ahí, vivito y coleando, que quiere ir a arriar las vacas y todo. Sí, ¿me entiende? ¿Cómo es la situación? Amén. Lo tercero es orar. Orar. La oración, de la única manera que nosotros podemos reprenderles a través de la oración. Reprender con poder y autoridad. Ora primero. Pide por discernimiento y sabiduría antes que comience a ministrar liberación. Durante la oración Dios puede revelarte. Amén. Pide discernimiento. Pide sabiduría.
Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos discernimiento y sabiduría a Dios, cualquier información que nos dé la persona, Dios nos va a revelar cosas extras que quizá la persona no te dijo. ¿Sí me entendieron? Por ejemplo, si nosotros le pedimos sabiduría y revelación a Dios, la persona puede, porque podemos hacer un interrogatorio. Por ejemplo, yo cuando doy liberación interior y sanidad, yo hago un interrogatorio a la persona para ir directamente, para no estarla adivinando, porque esto no es espíritu de adivinación tampoco. Pero también hay espíritu de revelación. Eso. Dentro de las cosas que las personas nos dicen, hay cosas que Dios nos revelan. Y es un complemento para poder realizar entonces una labor más concreta. Entonces, Dios te puede dar en ese momento una palabra de conocimiento. Por ejemplo, hay personas, una vez Romina le dice a Dios, Señor, desnúdame el corazón en el altar. Ella misma. Entonces, usted sabe que cuando yo veo cosas así, que no debo decir, yo no las digo. Por ejemplo, yo veo algo bueno en ti, te lo digo, pero si veo algo malo, te llevo a la oficina después y te digo, oye, vi esto, ten cuidado con esto y con esto. Pues no tengo que estarlo declarando públicamente porque eso no edifica. Pero Romina dice, Señor, desnúdame el corazón. Voy al altar, desnúdame el corazón. Y cuando viene aquí al altar, le empiezo a ver ciertas cosas, ¿no? Que no estaban correctas. Y eso yo no acostumbro a hacerlo. Digo, no, Señor, yo no voy a decir eso. Dice, ella dijo que le desnudara el corazón. Ahí está Romina, ahí está. Dígale, Romina, te voy a decir esto que yo no acostumbro a decirlo, porque tú le dijiste en secreto a Dios que te desnudara el corazón y yo te lo voy a desnudar. ¿Fue así o no fue así? Y empecé, rácata. Entonces, esas son palabras de conocimiento. Yo no soy adivino, pero el Señor revela lo íntimo de cada corazón. Tú me dijiste que te revelara el corazón, espérate, yo te lo voy a revelar. Y no es el pastor Rolando Delgado, yo no estoy revelando nada, es Dios a través de mí, dando una respuesta a la oración de ella. Entonces, qué bueno que tanto ella como yo, mira, ella que es la que tiene que ser ministrada, como yo que voy a ministrar, seamos receptivos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos dice. Y no es que Dios me lo dijo audiblemente en el oído, Romina, no. ¿Sabe lo que pasó? Cuando yo cierro los ojos, yo veo todo el panorama. Cierro los ojos nada más y veo todo. Así se yo me pasó una película. Y digo, ajá, Romina. Digo, tú dijiste, entonces digo, ¿se lo digo o no se lo digo? Digo, ay, Señor, yo no quiero decírselo. Así mismo dije, Señor, pero yo, digo, no, díselo porque ella me dijo que le desnudara el corazón. Digo, tú le dijiste a Dios que te desnudara el corazón y Dios te va a desnudar el corazón. Escucha, y Dios le dio la palabra. Entonces, no fui yo, fue Dios. Entonces, antes de comenzar a orar, ora para que Dios te dé discernimiento y revelación de la persona. Aquí hemos tratado con personas endemoniadas, personas que se han querido suicidar. Por ejemplo, una vez me trajeron una persona y me la llevaba y me dijeron que era que tenía problemas. Y sin embargo, cuando yo comienzo a orar, el Señor me revela que era un espíritu de esquizofrenia. Dile, llévala al médico y pregúntale para que usted vea. No, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Ve y pregúntale para que usted vea. Aunque lo reprendemos y lo echamos fuera y lo prohibimos de creer, pero exactamente problemas de esquizofrenia. Pero ¿qué hicimos? Trabajamos, hicimos sanidad interior, hicimos liberación. La persona fue dócil, o sea, obediente a lo que estábamos haciendo y de esa manera esa persona se liberó. Amén. Y ha sido libre para la gloria del Señor. Entonces, la cosa es que cuando estamos ministrando, cuando nosotros estamos de alguna manera ministrando, pedir dirección, pedir revelación, pedir sabiduría, para que podamos ministrar con certeza a las personas necesitadas. Si no lo hacemos con certeza, si no vamos a las profundidades, esto es como coger una pala, ¿verdad? Una pala y comenzar a sacar los escombros que están ahí abajo metidos para limpiar la casa de esa persona. Es como cuando usted se muda, ¿verdad? Y cuando usted se muda, usted coge y comienza a remodelar todo. Dios viene a nuestra vida a hacer un proceso de remodelación, de restauración,
Pero hay escombros, eso dice la Biblia, escombros del pasado, escombros antiguos, de aquellos residuos de destrucción que quedaron en nuestras vidas en el pasado, que hay que sacarlo, hay que escarbarlo y echarlo fuera. Porque aunque pensamos que estamos en Cristo y cuando viene el pensamiento tratamos de alguna manera separarlo, de poner por encima una cobertura para que no tome control de nuestros pensamientos, están ahí y tenemos que resolverlo. De aquí en adelante, ¿qué es lo que usted va a hacer? Haga así. Vamos, deponga todas las armas, deja que venga la situación y libérase de ella. Libérase de ella. Si a usted lo violaron o la violaron cuando era una niña, cuando era una jovencita, si alguien la marcó y eso la marcó para siempre, tráigale cera. Si usted sabe que todavía usted no se puede liberar de eso, tráigale cera. Señor, esto me ha dolido. Y trata por todos los medios de perdonar a la persona. Tiene que hacerlo por obediencia, no porque lo sienta. Los sentimientos no nos van a dejar perdonar porque no tenía la razón. Era injusto lo que nos hicieron. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos a los ofensores, jamás en la vida Dios nos puede perdonar a nosotros. Y si Dios no nos perdona a nosotros, no entraremos al reino de los cielos. Porque si no tenemos la capacidad de perdonar, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Eso es parte del Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Si tú no tienes la capacidad de perdonar a las personas que te han ofendido, Dios no te puede perdonar las tuyas. Así que mucho cuidado con eso, amén. Orar por una palabra de conocimiento, buscar un versículo bíblico. Si algo no puede, para la ocasión, ¿no? Si algo no puede resistir Satanás, es la palabra de Dios. Satanás no puede resistir la palabra del Señor. Dice, y por la palabra, ¿ha leído usted esa parte? Y por la palabra echaba fuera a los demonios. ¿Ha leído usted eso? Dice que Jesús por la palabra, echaba fuera a los demonios. Los demonios no pueden resistir la palabra de Dios. Usted dígale la palabra, dígale quién es usted, dígale lo que Cristo hizo por usted y quién es Él ahora, después que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Tú le estás recordando que no tiene poder. Tú le estás recordando que no tiene autoridad, que Cristo se la quitó en la cruz del Calvario y de ahora te la ha delegado completa y total a ti. Y las mismas obras que Él hizo, tú también las harás y aún mayor, porque Él fue el Padre y te delegó todo lo que Él tenía, su poder, su autoridad, su nombre, su palabra, su espíritu, su vida está en nosotros, para que nosotros hagamos las cosas semejantes y aún más superior a Él. Póngase de pie en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, Señor.